Bien, seguimos con las jornadas. Esta vez estamos con la mesa redonda Libertad de Prensa, Derechos Humanos y Democracia. Tenemos a nuestro lado al reportero Ángel Sastre, conocido por hacer sus reportajes en lugares en conflicto, y al fotoperiodista Olmo Calvo. Para entrar directamente en tema voy a dejar que se introduzcan un poco ellos mismos y vayan directamente. Esta vez el formato va a ser más de exposición y dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Ángel, por favor. Mi nombre es Ángel Sastre, soy de aquí, de Don Benito, de Badajoz, y llevo 13 años fuera de España de corresponsal, primero en Londres y luego casi 11 o 12 años en América Latina. Soy corresponsal para varios medios españoles y también trabajo como periodista freelance para medios extranjeros. Y desde hace 7 o 8 años trato de cubrir o orientarme más a los conflictos, al periodismo social y también a las guerras. Entonces, bueno, ese es mi perfil, digamos, o al que aspiro. ¿Sí? Bueno, entonces, yo voy a hacer, me pongo de pie, es que me incomoda estar sentado. Voy a hacer una exposición breve basada en datos y en mi experiencia, porque, bueno, pues como he tenido la fortuna o a veces no tanta fortuna de recorrer el mundo, he podido sufrir en mis carnes las consecuencias de esto que se llama, bueno, coacciones, presiones o dificultades que nos enfrentamos los periodistas para poder ejercer nuestro trabajo. Entonces voy a hacer un repaso, una introducción y un repaso de los países que yo he recorrido en donde yo he visto esto, con datos más objetivos y más profundos. Entonces, vamos a recordar que en la última década han muerto 800 periodistas, pero que solo en el último año, perdón, en el 2016, fueron 156 periodistas en 33 países los que han sido asesinados, ejerciendo su labor. Se trata de la cifra más alta en la última década, aunque parece que el 2017 va a batir un nuevo récord. Bien, los estados más mortíferos. Irak, donde también he estado, y aquí mi compañero también hace no demasiado, 16 muertos, Siria 14, Afganistán, pero llaman también la atención los países que, digamos, también son mi especialidad de América Latina, como por ejemplo, y resalta mucho México con 12, que este año parece que también podría superar la cifra. Y luego, bueno, están otros países de Centroamérica, Guatemala, bueno, Honduras, en donde realmente los periodistas son perseguidos y por qué no decirlo, exterminados por simplemente denunciar lo que ocurre. Como decía, iba a hacer un repaso, yo le digo de norte a sur, pero en realidad también vamos a pegar un salto de charco a charco o de continente a continente. Y voy a empezar con Latinoamérica, que es, como digo, donde llevo recorriendo desde Buenos Aires, que es mi base, hasta México, Cuba, etcétera, prácticamente todos los países, intentando hacer reportajes que a mí me gustan y al mismo tiempo ejerciendo la labor de periodista, de corresponsal, que es la que, digamos, me da el dinero y luego gasto con este otro tipo de temas. En Latinoamérica se da una característica especial. Como tal, la palabra guerra no existe o no se da, aunque el término es muy discutible, como en Colombia, con lo que ha pasado con la guerrilla, el proceso de paz, que ahora está en un momento delicado porque hay otras bandas como las BACRIM que están tomando esa posición y también está habiendo periodistas muertos, pero es verdad que ha bajado el nivel, ¿no?, de coacción, aunque la prensa siempre allí es muy sucia la política y controla mucho los medios. Pero yo me centraría en otros países en donde realmente el narcotráfico va de la mano del poder, totalmente. Se ha infiltrado en la médula de países, que no me gusta llamarlos estados fallidos, pero donde no hay ningún tipo de libertad para los periodistas. Son héroes locales muchos, porque la mayoría de los periodistas que son secuestrados o asesinados o desaparecen son periodistas de medios locales,
que tienen la valentía de enfrentarse al narco local, que está unido al intendente o al alcalde local, que al mismo tiempo es de los grandes partidos, del PAN, del PRI, del PRD. Empezamos, por tanto, por México, porque es la cifra más elevada y donde realmente ahora los periodistas están teniendo serios problemas para ejercer su profesión. En México van 11 periodistas asesinados este año. Voy a poner esta galería para recordar algunos. Estamos hablando durante el gobierno del señor Peña Nieto, es decir, que la escala de corrupción, y la corrupción mata porque va unida al narcotráfico y por tanto afecta a todos los que se enfrentan a cualquier tipo o critican cualquier tipo de injusticia. Hablamos de 110 periodistas desde el 2000 asesinados, solo 48 casos investigados y solo 3 sentencias. Estos son solo algunos de los últimos periodistas asesinados. Edgar Daniel Ezqueda, como veis, son todos de lugares como San Luis Potosí, no son grandes capitales, no son del Universal y del Reforma, que también hacen una labor a veces de denuncia o la jornada, ¿no? Pero son muchos periodistas locales que salen con su cámara a investigar qué está pasando. Ricardo Monluí Cabrera, de Veracruz. Como veis, el narco o la guerra de cárteles se ha infiltrado de tal manera que ya no hay ningún lugar seguro, ni los turísticos, ni Cancún, ni Guadalajara, ni los otros bastiones que todavía eran medianamente seguros. Miroslava Bridge, Chihuahua. Javier Valdés, Sinaloa, una de las zonas más calientes. Morelos, recordemos también los 43 estudiantes que siguen desaparecidos en alguna fosa común, probablemente calcinados. Es solo la punta del iceberg, no se sabe nada de ellos y dudo mucho que alguna vez los encuentren. El alcalde está en paradero desconocido. Los detuvo la policía y después los asesinaron los narcos. Es decir, os podéis imaginar la protección que pueda tener en estos lugares un periodista. Salvador Adame, Luciano Rivera. Bueno, como veis aquí, muy pocos de estos casos son investigados y la mayoría no llegan a ser sentenciados. Ni hay siquiera una sentencia y mucho menos un encarcelamiento. Entonces, bueno, para mí el caso más flagrante ahora mismo es México, sin duda, respecto a que estamos hablando de cosas extremas, no estamos hablando ya de presiones o de que te despiden. Lo que yo vengo aquí a contar es presiones incluso de asesinato y de secuestro. En Venezuela, que es otro país del que acabo de llegar, he estado 2 meses con las protestas más rudas, porque ahora, como sabéis, han conseguido, al final, el gobierno de Nicolás Maduro han conseguido, en cierta manera, apaciguarlas, han conseguido que el agotamiento y también la decepción de la gente con la oposición, que ha caído en varias trampas del gobierno, pero que además también pues no ha sabido dar la talla, pues la gente ha dejado ya también de ocupar las calles, pero han sido realmente protestas muy violentas, en donde, ahora vamos a ver algunos documentos, los periodistas se han puesto en primera línea de fuego. A nivel general, esto viene ya de los tiempos de Chávez, ha habido una política muy clara por parte del oficialismo. También hay que tener en cuenta que hay una polarización muy grande y que los medios opositores no eran precisamente siempre veraces, sino que muchas veces eran mentideros y se dedicaban a atacar sistemáticamente al gobierno. Pero eso ha conllevado una situación que ha ido de a poquito, en donde el gobierno se ha encargado de ir o nacionalizando o expropiando o comprando a través de empresarios amigos, y esto que lo he vivido también de cerca en esa guerra que ha habido entre Clarín y el gobierno de Cristina Kirchner, ahora con Macri ya no, pero esa guerra entre medios, pues allí lo que han hecho es prácticamente absorber todos los medios que existen, con desde Globovisión a RTC, o sea, todos los medios, el Universal, Diario Universal, quedan algunos como El Nacional,
Otros han sufrido multas millonarias que les han obligado a cerrar. Otros han sido directamente, están procesados, los directores del diario, y luego también juegan con el tema del papel. De repente les cortan el papel y tienen que cerrar. Entonces, fueron haciendo una campaña de expropiación y de medios, aparte de los propios que ellos creaban. Fueron primero con las teles, después fueron con las radios y ahora están apuntando a los medios online. Hay un proyecto, una nueva ley que ha aprobado la Asamblea Constituyente que se llama la Ley de Odio, en donde es bastante ambigua, en donde cualquier medio que fomente el odio pues sufrirá las consecuencias. Hay que tener a ver qué es la palabra odio, ¿no? Esto también, por cierto, ha ocurrido en Ecuador, donde el Universal, por criticar la ley Mordaza y otras cosas que también son cuestionables, con Correa sufrió una multa multimillonaria que al final él perdonó, pero que habría obligado a cerrar el diario. Hay diferentes sistemas para coaccionar a la prensa. Esto es la vía diplomática, la de quedarte con los medios directamente, y luego tienes las más fuertes, que son las detenciones, los secuestros o incluso perseguir a los periodistas, como varios compañeros que vamos a ver en estos 2 meses. Vais a ver que todos tienen 20 y pico años, utilizan la cámara como método de protesta, pero muchos han sido perseguidos por el SEBIN. En mi caso, yo tuve que entrar por la frontera y cuando supo el gobierno que estaba, durante 3 o 4 veces me tuve que cambiar de hotel porque vinieron a los servicios a preguntar por mí y bueno, tuve que andar un poco escabulléndome. Otros han sido detenidos y otros han tenido que ir del país. Otros siguen allí. La Policía Nacional Bolivariana tenía la orden de disparar con perdigones a muchos periodistas, nos han robado los equipos. Era muy difícil ejercer la labor. Os voy a poner un vídeo solo para que veáis cómo trabajan, que es un homenaje que yo hago a ellos, que son los verdaderos héroes, que son estos reporteros locales, chavales que iban por 4 duros con su chaleco y su máscara de gas. Yo estaba al lado de ellos, pero son casi todos fotógrafos, pero yo la verdad que me quedé estupefacto del trabajo que hacían. ¿No se puede subir el volumen? La jornada comienza alegre. Pero luego, ir con los periodistas del frente conlleva grabar cómo se enfrenta una tanqueta, cómo persiguen gente, esquivar bombas y que se mojen los equipos, perder la cámara. Ha sido la situación más compleja que has vivido. Y una señora nos amenazó con una piedra, golpeó con una piedra a un compañero mío, le arrancó la credencial a otro, a Nicolás Pérez. También te puede estallar un cóctel molotov encima. Que te explote un camión cerca. No es un trabajo para todos. Hago esto porque es la manera en la cual yo puedo protestar, en la cual yo puedo documentar y mostrarlo afuera de Venezuela lo que sucede acá. La resistencia confía en ti. Te deja empotrarte con ellos. ¡Mira, marico! ¡Hay barrios allá! ¡Hay barrios allá en el barrio! Ver sus armas, su artillería. Los fotógrafos, los reporteros venezolanos muy jóvenes todos son los que todos los días se la juegan aquí por convicción. Los periodistas son robados y golpeados por los manifestantes, por la guardia. No hay un lugar seguro en las protestas. Entonces, bueno, estos son los que se la jugaban realmente, me dejaron acompañarles, pero son los que se la jugaban. Hacían fotos excepcionales como estas. Si veis, estaban en primera. Bueno. Estaban en primera línea, chavales muy jóvenes que utilizaban la cámara como su método de protesta. No sé si se ven, son grandes fotos que prácticamente no han visto la luz algunas o que los medios han ignorado. Para hacer este tipo de fotos hay que estar muy cerca y jugársela mucho.
Esta es Nicolás Pérez, Andrea, que el primer día que nos robaron ella fue la que me defendió, aquí mientras quemaban el Ministerio Público. La mayoría han estado detenidos, han recibido perdigonazos, han estado ingresados por bombas lacrimógenas y lo que es peor para muchos de nosotros, les han dañado o robado los equipos. Esto es de hace un par de meses, 3. Y ya termino con Venezuela. Aquí mataron a un chico mientras lo grababan. Bueno, estos son los verdaderos héroes, estos fotógrafos en Venezuela. Bueno, vamos a pasar ahora a Oriente, que es otro de las zonas que a veces tengo la oportunidad de cruzar, a veces no, porque ahora me han impedido el paso a varios países. Uno de ellos es Qatar, donde fui a dar una conferencia y aproveché para hacer un reportaje sobre trabajo esclavo o semiesclavo que está haciendo el gobierno catarí para las obras del Mundial de Fútbol. Entonces os podéis imaginar, por hacer este mismo reportaje, un equipo de la BBC estuvo apresado y otros compañeros también estuvieron 2 o 3 semanas, otros siguen presos por denunciar. Me llamó la atención que Al Jazeera, que supuestamente es un medio independiente, los compañeros, al ser financiados por el gobierno catarí, cuando les pedí ayuda para hacer este reportaje, directamente me ignoraron. Así que incluso en medios tan respetables y con el prestigio de Al Jazeera existen presiones. Os voy a poner el reportaje, es muy cortito. En Doha no todos son grandes rascacielos. También hay un barrio donde viven hacinados los obreros como Yamir de Sri Lanka. No está la traducción porque faltan los subtítulos. Afuera nos espera Kalu de la India, un encargado que supervisa el trabajo de los obreros. Estas construcciones son de empresas españolas. Cuando cae la noche aparecen los trabajadores. Desde que comenzaron las obras del Mundial se calculan muertos más de 1000 obreros. Impago de sus salarios, ven confiscados sus pasaportes y no tienen ni siquiera el derecho a marcharse cuando lo decidan. Bueno, pues este y otros reportajes molestaron. Este es muy cortito y la verdad que yo me quedé un poco estupefacto. Por suerte lo vieron cuando salí. Después, otro de los países en donde no tengo permitido el acceso es en Turquía, que es la mayor cárcel del mundo para periodistas. Hay ahora mismo en torno a 200 encarcelados. ¿Vale? Bueno, la cifra asciende para otros a 228, estamos hablando de un récord mundial, y más de la mitad de esos periodistas, pues más de la mitad de los periodistas que están en prisión en todo el mundo están en Turquía. Un país que aspira a entrar dentro de la Unión Europea, gracias también, entre otras cosas, a esa moneda de cambio que se han convertido los refugiados. ¿Vale? 839 reporteros han sido denunciados o están siendo procesados. ¿Vale? El año pasado, 189 han sido agredidos verbal o físicamente y más de 100 medios han sido cerrados. Por tanto, la situación es incluso peor que en China, Irán o Eritrea. Es una situación, sin duda, la de Turquía, insostenible. Lo digo porque ahora me dejan hacer trasbordo porque es una zona en la que de allí aprovecho para cruzar
a otros países como Siria, Irak, etcétera, pero no tengo el acceso permitido. También por temas relacionados al secuestro que sufrí en Siria. Sabéis que estuve secuestrado durante 10 meses y medio en Siria, y ya aprovecho para hablar de Siria. Bueno, en Siria simplemente voy a comentar que es el país, uno de los países donde más periodistas mueren. Hay ahora mismo 36 compañeros que están secuestrados. El panorama ha cambiado totalmente de lo que era una primavera árabe a una primavera marchita, en donde los periodistas eran bienvenidos, no obviamente por el régimen de Damasco, pero sí por los grupos como el Free Syrian Army y otros grupos que, como pasó en Libia, querían que los periodistas fueran, y eso es un panorama que ha cambiado muchísimo en las guerras. Al principio nos necesitaban o nos querían para informar de lo que pasaba. Eso se fue deteriorando según se radicalizaba la guerra, y los grupos más extremistas e islamistas tomaban el control. Entonces, yo he estado varias veces en Siria, he ido viendo ese deterioro, y la última vez es cuando estuvimos secuestrados con mis compañeros durante 10 meses y medio, hace ya casi 1 año y medio. ¿Qué ocurrió esto? El nuevo panorama de secuestros ha cambiado totalmente nuestro trabajo. O sea, ahora cuando vas a un conflicto de este tipo tienes que mirar con muchísima cautela si puedes o no, porque estos grupos han creado sus propios medios de comunicación, grupos como, en mi caso, quien me secuestró fue Al-Qaeda, pero el Estado Islámico, etcétera, con ese nuevo papel que se llaman activistas. Entonces ellos tienen unos medios de comunicación que son increíbles, o sea, te hacen unos vídeos de una calidad de edición y los consiguen colgar. Y bueno, los medios también han dejado de comprar la información de muchos periodistas que vamos a estos frentes con la excusa de protegernos, pero acaban adquiriendo información o les acaban colgando al final sus vídeos, o de estos activistas que muchas veces lo que hacen es hacer propaganda de la causa a la que sirven. Y eso, evidentemente, pues es una información muchas veces que no es contrastada, que les sale gratis o a mitad de precio, y han dejado de comprar la información de los periodistas que acudimos a este tipo de conflictos. Es decir, el secuestro ha cambiado mucho nuestro trabajo y lo ha impedido en gran parte. Muchas veces quieres ir a sitios y no vas porque tienes miedo a que te secuestren. Es el caso de Yemen, es el caso de Afganistán, es el caso de, no tanto Irak, pero Siria. Ahora, bueno, parece que el Estado Islámico está saliendo de ahí. Es el caso de muchos países de África, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado. El periodista se ha vuelto un objetivo. Y además ellos han creado sus medios de comunicación y los medios los retroalimentan agarrando su material. Y por último, bueno, no, penúltimo, voy a pasar a Ucrania, que es la última experiencia que me ha pasado. He sido deportado hace también poco con mi compañero Antonio, y nosotros, mientras estábamos secuestrados en Siria, fuimos hace 3 meses e hicimos algunos reportajes en la frontera con Rusia, en la zona del este, en Donetsk, en Lugansk, unos reportajes con grupos radicales como el Pravy Sector, también hicimos con los cosacos, también denunciamos la situación que estaban sufriendo pueblos como Pervomainsk, que estaban sitiados sin gas ni comida. Bueno, estos reportajes nos gustaron y nos metieron en una lista negra, que en su momento el propio presidente levantó. Pensábamos que ya no había problemas, pero cuando intentamos entrar en el país, a volver y hacer un seguimiento de esa zona, que aunque ha caído en un conflicto olvidado, la gente sigue batallando y sufriendo, pues nos impidieron el paso y nos deportaron, vino el ejército y nos metió en un avión de muy malos modos y nos dijeron que estábamos en una nueva lista negra, que ya era más chunga, de 30 personas de servicios secretos y tal, porque éramos un peligro para la seguridad nacional. Cuando hemos llegado a España nos han vuelto a quitar de la lista, ha salido en los medios, precisamente porque ha habido medios que han presionado por el tema de la libertad de expresión y bueno, han dicho que finalmente nos volvían a quitar de esa lista negra. Bueno, como veis, todo muy raro y tal. Durante ese tiempo que yo estaba allí, otros 5 periodistas rusos que estaban en Kiev, que dieron mi noticia, fueron deportados también de Ucrania. Es decir, os podéis imaginar la libertad de prensa y expresión que hay en Ucrania, que cuando das una noticia que no te gusta, te expulsan o te deportan.
Muchísimos medios rusos vinieron a entrevistarme. Tampoco creo que Rusia sea un exponente de la libertad de expresión. Así que bueno, os podría poner algunos vídeos de Sputnik, de la noticia, o la noticia en sí, que la han dado muchos medios, que la tengo aquí, pero bueno, básicamente la información es esa y tampoco quiero explayarme mucho más. Y termino con Hispania o España, en donde el principal impedimento que tenemos, por lo menos en mi caso, es poder llegar a difundir esta información, en primer lugar porque aseguran que no hay dinero, no hay espacio, no hay interés. Es una pelea con los editores de turno para que sientan o estén a la altura estos jerifantes de la información de los reporteros que vamos y que nos jugamos nuestro pellejo, pero también nuestro dinero, por contar historias que creemos que como periodistas tenemos obligación de contar, pero de nada sirve que vayamos si los medios no dan espacio a esto. Ha habido un deterioro fuerte, ha habido un espacio que cada vez es más acotado para contar estas historias. No sé si por intereses económicos o porque los medios cada vez se han vuelto menos rentables y ahí aparecen estas aves carroñeras o estas multinacionales que están ejerciendo el control de estos medios cada vez más debilitados. Entonces, el panorama actual en España se ha vuelto bastante desalentador. Una sociedad que no mantiene un nivel óptimo de libertad de expresión, pues es una sociedad en decadencia y podrida. Entonces, yo en estos casi ya 15 años de periodista he visto un detrimento muy fuerte y cada vez más presión y noticias que pasan casi que por encima, de una manera muy rápida, sin profundizar, mientras que otras se ahondan. Yo tengo todo el respeto, por ejemplo, el tema de la independencia ahora, pero creo que hay otros temas también y creo que eso también lo aprovechan, esas cortinas de humo a veces para que otras noticias de corrupción, etcétera, etcétera, pasen desapercibidas. Entonces, he visto que la cobardía ha aumentado en las redacciones porque nuestra precariedad laboral ha crecido. Entonces, los periodistas nos hemos vuelto más cobardes también por miedo a, bueno, por lo menos yo tengo un puestito aquí, a ver si lo voy a perder, soy uno de los últimos mohicanos afortunados que todavía vendo acá, que todavía puedo vivir de esto, a ver si voy a molestar. Muchos ya ni necesitan que les digan lo que tienen que hacer, porque es que ya sabes para quién trabajas y tienes que tener un cuidado a ver si lo poco que tengo lo pierdo. Entonces están aprovechando también mucho de esa precariedad y la cobardía de los jefes, que son los que siguen ganando sueldazos, pero que se sienten también los últimos, y de los propios redactores que ganan poco, pero por lo menos dicen todavía puedo vivir del periodismo, lo he notado mucho. He visto un miedo tremendo a que para publicar tal o tal cosa tienen que acabar preguntando al presidente del medio, por miedo a ver si meten la pata. Temas que antes pues salían con mucha más facilidad. Así que esa es mi experiencia y eso es lo que puedo decir al respecto. Paso el micrófono a mi compañero. Bueno, vayan anotando las preguntitas que tienen al respecto. Como le hemos dicho, al final serán las preguntas dirigidas a los dos. Intentaremos hacer un debate con todo lo que se está discutiendo ahora. Y bueno, Olmo Calvo es fotoperiodista que trabaja de forma freelance para medios nacionales e internacionales y se ha centrado en documentar la crisis económica y social en España, del mismo modo que la tragedia de los refugiados, ¿no?, que vienen para Europa. Adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas por venir. Y bueno, a ver, mi experiencia realmente no es tan dura, ni muchísimo menos, ¿no?, como la del compañero Ángel. Tengo la suerte de que no me he tenido que enfrentar a situaciones ni de secuestros ni de deportaciones. Entonces, bueno, yo lo que puedo aportar, sobre todo pues con mis años de trabajo, quizás sea una cosa más local, ¿no? También tengo trabajos que he realizado en diferentes países, en algunos, lógicamente, con restricción, ¿no?, a la libertad de prensa.
Pero bueno, yo la verdad es que no he tenido grandes problemas en ese aspecto, ¿no? Más que otros muchos compañeros y bueno, como decía Ángel, también la gente local, ¿no? de esos lugares, que es realmente la que sufre las consecuencias todos los días. Me gustaría apuntar también algunos ítems, algunas ideas dentro de esta mesa, ¿no? De libertad de prensa, derechos humanos y democracia. Una idea así importante que yo recogía: la libertad de prensa está ligada al desarrollo democrático y al respeto a los derechos humanos de cada país. Como al final es un medidor, ¿no? Depende de la libertad de prensa que uno tenga, puede ver las libertades, ¿no? Que hay en general en cada país. Porque los periodistas siempre somos molestos, ¿no? Al final la gente nos quiere aprovechar, saben que somos un altavoz, tenemos una profesión que es de una gran responsabilidad y tenemos que ser siempre conscientes de eso, ¿no? Todas las profesiones son respetables, cada una tiene una incidencia y una importancia dentro de la sociedad que construimos entre todos y todas. Y la nuestra pasa porque tenemos un poder de influencia en la gente que ve nuestras notas, ve nuestras fotos y en los medios con los que colaboramos. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes también y mantener siempre, o por lo menos intentarlo, una independencia, ¿no? Porque al final siempre todo el mundo te quiere usar. Pues bueno, desde los políticos, ¿no? Cómo montan sus ruedas de prensa para que todo salga perfecto y no puedas hacer nada que no se salga del guión, hasta incluso también organizaciones sociales con diferentes luchas que al final quieren que tú plasmes la realidad que ellos están representando, ¿no? Entonces, bueno, esa importancia que tenemos que dar a nuestro trabajo, a pesar de las diferentes situaciones que luego también comentaremos, de la precariedad laboral y de las presiones a las que uno puede estar sometido, pues tenemos que mantenernos ahí, ¿no? Por nosotros y por nuestros compañeros, ¿no? Como os decía en el juego del escondite. Porque, bueno, al final yo creo que nos tenemos que ver, ¿no? Como lo que somos, un gremio que, aunque sí que es cierto que en muchas ocasiones estamos divididos y es muy difícil ponerse de acuerdo incluso para hacer una cena de Navidad, pues tenemos que mantenerlo fuerte como profesión, precisamente porque somos una parte importante de las sociedades, una parte fundamental. No por casualidad se llama cuarto poder al cuarto poder, ¿no? A lo que es el periodismo, precisamente por eso, ¿no? Porque somos una parte fundamental en la construcción de cualquier sociedad democrática. Y luego también una idea importante que, bueno, a pesar de que, bueno, Ángel pues ha contado, ¿no?, la situación de la libertad de prensa en sitios muy complicados, yo creo que en este aspecto no se puede jugar al tema de las comparaciones. Bueno, pues como en tal sitio la libertad de prensa está tan jodida, pues bueno, tampoco nos podemos quejar, ¿no? Porque en nuestro país, pues más o menos se puede trabajar. Yo creo que, bueno, con este tema, igual que con tantos otros, no se puede caer en este juego de las comparaciones y tenemos que denunciar en cada lugar, pues las presiones y las dificultades para trabajar. Y luego tener muy presentes las diferentes amenazas, ¿no?, que hay sobre la libertad de prensa. Algunos ejemplos me los ha fusilado ya Ángel, que al final... ¿qué va? Pues tenemos, por ejemplo, los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder, habitualmente, pues la gente que tiene el monopolio de la fuerza en casi todos sitios son los estados, ¿no? Son los grandes grupos de poder que más presión pueden meter en determinados lugares, ¿no? Entonces, bueno, él ha puesto el ejemplo de Turquía, que yo también tenía, con alrededor de 200 periodistas encarcelados y luego más de 150 medios de comunicación cerrados desde julio pasado, ¿no? Es algo que te habla, pues muy bien, ¿no?, de la fuerza y la presión que puede ejercer un gobierno supuestamente democrático que aspira a entrar a la Unión Europea, pues cómo puede condicionar la opinión pública presionando, cerrando, encarcelando a periodistas y cerrando eso, ¿no?, los medios de comunicación. Luego, grupos de poder son también grupos armados, mafias, que operan en diferentes países. Él ha comentado también el caso de México, la cantidad de muertos, de asesinados que hay y la dificultad que hay para trabajar en lugares así. No solamente pasa en México, pasa en toda América Latina, sobre todo en América Central, en Guatemala, en Honduras. Hay periodistas asesinados y perseguidos por las maras, por las diferentes mafias locales. En todos los lugares siempre hay que lidiar, ¿no?, también con esas fuerzas que al final están intentando condicionar la opinión pública y están intentando restringir, ¿no?, ciertas informaciones que no les interesa que aparezcan. El tema de los conflictos. También se ha hablado, el tema de las muertes. Yo también estuve en Irak y bueno, también son 15 o 16 periodistas, según la Federación Internacional de Periodistas, muertos solamente en el año 2016, ¿no? Entonces, bueno, son las diferentes
situaciones externas de grupos de fuerza, de poder, situaciones como la guerra, que al final impiden que se pueda desarrollar una labor tan importante como es la del periodismo, ¿no? No por ello hay que olvidarse de otras situaciones como la situación laboral. La precariedad laboral afecta a miles de personas, los despidos, el tema de que la gente no tenga opción, ¿no?, de mantener sus puestos de trabajo, al final eso influye de una manera determinante en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, precisamente porque la gente no tiene esa libertad. También lo ha comentado Ángel, el miedo, ¿no?, el miedo a que te echen del trabajo, la gente que lo conserva, la gente que es freelance y tiene que colaborar, pues también no sabe con qué medios puede colaborar con determinados temas. Y luego también me parece muy importante, que ha estado en el debate público, los medios de comunicación públicos, ¿no? Por ejemplo, Radio Televisión Española es un ejemplo que tenemos aquí en España sobre medios, ¿no?, que están usados de una manera partidista, de una manera absoluta, ¿no? Los últimos casos son vergonzosos, ¿no?, de cómo se está informando de determinadas cosas de una manera, no de otra, y es una cosa que pagamos entre todos. Yo creo que para que haya una libertad de prensa, una libertad de expresión, y se fortalezcan las democracias y las libertades de todos, tiene que haber unos medios de comunicación públicos potentes e independientes. Hubo algún intento con el Consejo de Sabios que aquí se hizo, ¿no?, con el PSOE, que era como una especie de pasito, que luego, bueno, se echó para abajo y ahora es lo que es, ¿no?, Radio Televisión Española, pero yo creo que es fundamental. Y luego tampoco nos podemos quedar con que la libertad de prensa es que cada cual pueda montar su pequeña empresa o pueda montar su medio de comunicación y eso es libertad de prensa, o de repente ya con eso frenemos, ¿no? Porque realmente, si nos ponemos a fijarnos, el poder de influencia de los medios de comunicación al final también lo está determinando el dinero que tienen esos medios, esos grupos, ese poder, ¿no? Entonces es un poco tramposo, ¿no?, decir, bueno, cada cual, uno se puede montar así un periódico en Internet porque las herramientas son muy accesibles, son muy fáciles. Y yo creo que eso también hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Creo que hay que potenciar que haya medios de comunicación públicos independientes, por supuesto que haya medios de comunicación privados, absolutamente, pero luego también que se dé oportunidad a las organizaciones sociales representativas que representan una masa social, ¿no?, movimientos sociales, gente que tiene muchas cosas que decir, ¿no?, en la construcción de la sociedad, que tenga acceso, ¿no?, a la construcción también de medios de comunicación, o por lo menos tenga acceso a los medios de comunicación que ya existen para poder dar otra visión de las cosas, ¿no? Porque como sabemos, dentro de una realidad hay muchas realidades, ¿no? Y todos ganamos si al final se cuentan desde diferentes puntos de vista. Bueno, yo voy a mostrar algunos trabajos dentro del tiempo que tengamos. Empezaré por el principio, que es el año 2009-2010. Un trabajo que se llama Fronteras Invisibles, que siempre me gusta mostrar. Y es un reportaje que hicimos sobre las redadas racistas en España, ¿no? Bueno, era un tema que no era para nada un tema oculto en el año 2009, era un tema que se sabía, que diferentes organizaciones sociales, como Ferrocarril Clandestino, la Asamblea Sin Papeles de Madrid, estaban denunciando constantemente, pero que realmente no estaba dentro de lo que era la vida pública. Era un tema que afectaba a las personas migrantes y, bueno, que no había un gran eco en la sociedad. Entonces, bueno, nosotros nos fijamos en el barrio de Lavapiés, siempre había grandes redadas, ponían a la gente contra la pared. De repente llegabas a una plaza y veías a decenas de personas detenidas y decías, no sé, han debido de coger a una banda de algo o han desmantelado, yo qué sé, pisos de tráfico de drogas o cualquier cosa, y simplemente lo que estaban haciendo era identificar a las personas, ¿no? Esto es un tema de ejemplo local que uno tiene muy cerca de su casa, ¿no?, y de su vida cotidiana, que está un poco invisibilizado. Nosotros lo llamamos Fronteras Invisibles precisamente por eso, porque sucedía, la mayoría de la gente ni siquiera a veces se fijaba en ello, porque, bueno, había patrullas que paraban a la policía, patrullas policiales que paraban a la gente en las bocas de metro, en las plazas o simplemente paseando por la calle, y uno pues tampoco podía pensar que simplemente era por los rasgos físicos, ¿no? Y es una cosa que, bueno, intentamos demostrar en su momento haciendo fotografías, bueno, Edu León, un compañero, David Fernández con el tema del vídeo y yo, y estuvimos durante 1 año y medio documentando estas prácticas, ¿no?
que sucedían y que suceden en nuestras calles. Entonces, bueno, cuando nos enfrentamos a esto, pues vimos como una cosa tan cercana, ¿no?, y que tan aparentemente fácil, ¿no?, de documentar, que dices, bueno, pues están identificando a gente, saco la cámara y hago fotos, se convirtió realmente en una pesadilla a la hora de poder trabajar. Al principio íbamos de cara, íbamos de frente, porque pensábamos que no podíamos tener ningún problema a la hora de hacer este trabajo, y de repente nos encontramos, pues, que empezaron a pedirnos las identificaciones. Empezaron a pedirnos las identificaciones para posteriormente hostigarnos, borrarnos tarjetas, requisarnos equipo e incluso acabar en los calabozos durmiendo, ¿no?, como mi compañero, que en 2 ocasiones estuvo durmiendo 2 veces en los calabozos. A mí me obligaron a borrar tarjetas de memoria y me amenazaron con quitarme equipos, ¿no? Bueno, esto es el centro de internamiento de Aluche, ahí en Madrid. Y por este tipo de fotos, ¿no? Simplemente el mostrar estas fotos no querían, ¿no? Incluso cuando había denuncias de los propios sindicatos policiales que nos presentaban pues esta realidad, ¿no?, que ellos incluso tenían cupos por los cuales tenían que detener a un determinado número de personas cada semana. Entonces, una cosa que era más o menos, pues bueno, de andar por casa y que puede parecer un tema fácil, pues ya no lo fue tanto. En su momento, el ministro del Interior, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, lo negaba sistemáticamente en sus apariciones públicas que estas prácticas existieran, y decía y argumentaba que eran simplemente controles antiterroristas y controles de alcoholemia, ¿no? Una cosa completamente absurda, ¿no? Cualquiera que se fijaba un poco puede ver que era algo que no era así, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo este tipo de imágenes, al final, pues eso, nos tuvimos que enfrentar a coacciones, a borrado de tarjetas, a requisamiento de equipos. No era agradable, ¿no?, porque luego además al final siempre te tenías que encontrar con los mismos policías, ¿no?, en los mismos barrios, y ya nos conocían. Entonces, bueno, como empezó como un trabajo, siendo un trabajo que íbamos de cara, pues acabamos escondiéndonos, ¿no? Entonces hay muchas imágenes que estamos detrás de vallas, subidos a balcones, detrás de cubos de basura, detrás de puertas, que nos escondíamos para poder hacer estas fotos en el metro. Y es un trabajo que a día de hoy, por ejemplo, yo no sé si con la ley Mordaza podríamos desarrollar, ¿no?, en nuestro país. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poquito para la reflexión. Una cosa que luego fue muy importante, ¿no? Amnistía Internacional hizo ese año, durante el año creo 2010-2011, su informe de España precisamente con estas prácticas policiales, y usó nuestras fotos como portada y para ilustrar internamente pues lo que sucedía en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, nosotros llegamos incluso a documentar presuntas agresiones que denunciaban las personas que habían sido identificados y que en algún momento pues se habían resistido o habían puesto algún tipo de objeción, ¿no?, al tema de las identificaciones. Pues había gente que incluso denunciaba agresiones, ¿no? Bueno, este es un vídeo, pero no lo voy a poner porque al final es un poco lo mismo, ¿no? Es hablar de las identificaciones policiales. Sale una entrevista con representante del sindicato de policía que lo denunciaba, pero bueno, está en internet, si queréis lo podéis ver. Ahí no hay problema. Luego, otro tema local donde tuvimos problemas para poder trabajar fueron los desahucios. Yo estuve trabajando este tema desde 2011 hasta 2015, más o menos, siempre que podía. No era todos los días, aunque sí se sucedían desahucios todos los días, pero al final también era un tema complicado, ¿no? Era un tema complicado desde el punto de vista policial en muchas ocasiones. Gracias a la plataforma Afectados por Hipoteca podíamos trabajar de una manera tranquila. Ellos sabían sus casas y sabían que era una estrategia fundamental, ¿no?, dentro de lo que ellos perseguían, que era el hacer que los casos particulares, los problemas particulares o las injusticias que tenía que sufrir cada uno, ¿no?, con las hipotecas abusivas que tenían y luego con los desahucios a los que se enfrentaban, lo querían hacer un tema público, ¿no?, que al final romper la barrera que había de vergüenza, ¿no?, por ser desahuciado de sus casas, y que se convirtiera en un debate público. Entonces, realmente tenemos un acceso muy fácil a las viviendas. Tenemos que ir muy temprano, antes de que llegara la policía, porque si no, pues armaba cordones policiales en torno a las casas y no nos dejaba pasar. Entonces tenías que dormir, pasar la noche ahí, porque si no la policía no te dejaba pasar. Pues bueno, cubriendo desahucios, este en concreto es del año 2011. 2011, sí, de finales del año 2011, el primer desahucio que se intentó parar en Madrid fue también gracias al movimiento 15M, fue en el año 2011, y a finales de año pues fuimos a un desahucio que, bueno, parecía tranquilo,
no lo fue tanto, y simplemente por hacer este tipo de imágenes de cómo la comisión judicial, este era un piso público, además era del IBIMA, pues les querían echar porque bueno, tenían un retraso bastante importante con el tema de los pagos de las cuotas. Y bueno, nos tuvimos que enfrentar, ¿no?, a amenazas. Entonces, incluso llegaron a decirnos que si no dejábamos de hacer fotos iban a ejecutar el desahucio. Entonces, vosotros imaginaos la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Entonces, de repente estás en una situación en la que están los policías antidisturbios, la comisión judicial, los afectados, y entonces de repente llega la comisión judicial, algún miembro de la comisión judicial, y te plantea que como no dejes de hacer tu trabajo, que tú estás ahí para ello, y además estás con la connivencia y con los permisos de la familia, porque quieren que se retrate y que su injusticia, drama, sea público, pues te plantea que como no dejes de hacer fotografías y de que ellos aparezcan en esas imágenes, pues te van a no negociar y a ejecutar el desahucio, ¿no? Entonces son pequeños mecanismos, ¿no?, para controlar, ¿no?, el flujo de información, lo que podemos, lo que no podemos hacer, y donde uno no se imagina en un barrio periférico de Madrid, de repente vas a un desahucio y lo que menos te puedes imaginar es que te venga un funcionario y te amenace con ejecutar un desahucio si tú no dejas de hacer fotografías, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver con, de repente, ¿no?, la presión o las presiones que puede sufrir un fotoperiodista, por supuesto, en México, ni nada por el estilo, pero como yo comentaba al principio, creo que con este tema pues tampoco se puede jugar con esas comparaciones, ¿no? Este otro desahucio, lo mismo, ¿no? Yo estuve durmiendo con esta familia, fue a principios del año 2012, y nada, bueno, yo estaba con el permiso de la familia, y la Policía Nacional cuando llegó fue echarme empujones, y casi me tiran por las escaleras, pues evitando completamente que hiciera cualquier tipo de imagen. Luego, en este desahucio detuvieron a un compañero por hacer imágenes porque les caía mal, porque ya le conocían. Bueno, eso es una versión que doy yo, pero que es la que más encaja con lo que sucedió por el trabajo de Fronteras Invisibles, y después de hacer fotos en este desahucio también tuvo que dormir en los calabozos y le requisaron una cámara de fotos, ¿no? Entonces, bueno, donde no te imaginas, ¿no?, en temas tan cotidianos como pueden ser las redadas policiales o los desahucios, te encuentras también este control de la información, y te tienes que enfrentar pues a estos pequeños temas cotidianos. Lo más fácil, ¿qué es? Pues pasar, ¿no?, y decir, bueno, pues entonces no me voy a enfrentar. Pero por eso también uno tiene que tener muy claro pues, bueno, el por qué y para qué hace las cosas, ¿no? Sobre todo con este tipo de temas que están en juego pues, los derechos básicos, ¿no?, de las personas. Bueno, todos hemos visto imágenes de desahucios, lamentablemente. Ha sido un tema muy público. Quizá lo que no es tan público son los problemas, ¿no?, a los que nos hemos enfrentado a la hora de cubrirlos. La verdad es que dentro de la selección puede haber puesto imágenes de represión policial, y es cierto que no he puesto, ¿no? Son casi todo fotos más íntimas, interiores, que nos daban acceso las familias, ¿no?, antes, y bueno, alguna protesta y demás, pero es cierto que no, mira, no he puesto de la represión y de las cargas policiales, que eran bastante y son bastante habituales, ¿no? Bueno, bueno, a nivel nacional eran un poco, ¿no?, los trabajos que quería mostrar. Después, bueno,
hablando de otro tipo de situaciones donde está, ¿no?, en juego un poco la libertad, ¿no?, de poder trabajar, a mí me gustaría mostrar también un trabajo que, bueno, es un poco cotidiano, ¿no?, es en Argentina, en el Riachuelo. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Nosotros nos encargaron de hacer un trabajo sobre medio ambiente en Argentina. Entonces escogimos contar la historia de los vecinos y de la gente que vive alrededor de uno de los ríos más contaminados del mundo, o eso dicen, uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, etcétera. Ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Los 10, los 20, bueno, no se sabe muy bien, pero está muy contaminado, ¿no? Y bueno, una historia cotidiana que tampoco tiene pues especial trascendencia, ¿no? No es ningún conflicto ni nada importante. De repente te encuentras que tienes que ir a los sitios escoltado, ¿no? Tienes que ir a los sitios escoltado por gente importante dentro de los barrios. Eso me parece también importante resaltarlo, ¿no? Porque no siempre, al final, el condicionamiento viene por parte de gobiernos, viene por parte de guerras o viene por parte de grupos organizados, mafias, paramilitares, etcétera, ¿no? O la presión viene de la policía, sino que muchas veces son simplemente situaciones, ¿no? Barrios muy humildes, barrios pues donde hay mucho robo, mucha delincuencia, en los cuales pues es muy difícil trabajar, porque al final pues tú eres en este caso, nosotros somos unos occidentales con cámaras digitales caras y somos un objetivo, y entonces tú no puedes simplemente contar la historia de un barrio, ¿no? Entonces algo pues tan cotidiano pues como contar esto, ¿no? La vida, pues en torno, mira, esto es La Boca, en torno al Riachuelo, gente que sufre las consecuencias de la contaminación, imágenes, ¿no?, de los riachuelos y los pequeños afluentes también con toda la basura, retratos de los médicos simplemente en un centro de salud dentro de un barrio muy conflictivo dentro de este río, pues para llegar y hacer esta foto que no tiene más que un retrato, ¿no?, de un doctor con todos los expedientes atrás, ¿no?, relacionados, ¿no?, con casos que tienen que ver con la contaminación, pues ves que lo mismo, no tienes una libertad de acción, ¿no?, y al final tienes que estar condicionado a poder trabajar siempre empotrado con grupos que van un poco protegiéndote dentro de los barrios, gente que tiene contactos, etcétera, ¿no? Entonces me parece también importante resaltar eso, ¿no? Como lo que comentaba al principio, ¿no? El tema de la libertad de expresión dice mucho también del desarrollo democrático de los países, ¿no? El desarrollo democrático en el sentido más amplio de la palabra. Ya no solamente que uno pueda votar, sino que la gente tenga acceso a lo más básico, que no haya barrios o bolsas, ¿no?, donde pues la gente no tenga acceso a prácticamente nada, y donde la gente robe y la delincuencia surja, ¿no?, porque de repente pues no tienen trabajo, no tienen que comer, y entonces pues la gente al final se lanza a lo que haya, ¿no? Entonces es muy importante realmente para poder controlar y para poder desarrollar una sociedad donde realmente hay una libertad a la hora de trabajar, pues está todo relacionado, ¿no? Entonces simplemente eso, ¿no? Para poder trabajar en los barrios, al final, pues también estás condicionado pues por gente anónima, pues ladrones locales, gente que te quiere atracar y que se quiere llevar un poco pues lo que tienes, ¿no? Y al final pues eso te condiciona mucho también a la hora de poder trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la zona de La Salada, que era una zona que había venta ilegal de productos ilegales, etcétera. Tuvimos que ir incluso con guardias de seguridad, ¿no?, que pues un poco nos iban escoltando, que eran guardias de seguridad de algunos comercios que, bueno, pues al final por relaciones, pues bueno, te ponían a esta gente para que pudieras trabajar. Si no, pues era imposible simplemente tomar una foto como esta, en este lugar, ¿no? Tú no te podías plantar ahí con una cámara y salir, ¿no?, con tu equipo. Lo mismo que en esta villa, pues igual, ¿no? Bueno, tú de eso conoces un poquito. Bueno, otro aspecto importante que hablamos de los gobiernos y de los estados, yo al sitio quizá más complicado que he podido llegar a estar, que hay un control muy férreo del periodismo por parte del Estado, es Marruecos. Entonces, bueno, este verano estuve en Alhucemas, en el norte de Marruecos, en la zona del Rif, y ahí hay, bueno, una lucha popular por derechos básicos que está intentando ser silenciada, ¿no? Entonces, bueno, estuve durante 3 semanas con algunos compañeros
y, bueno, haciendo un poco imágenes del día a día y también de las protestas. Entonces, ahí para trabajar, la verdad es que, bueno, tenías que entrar como turista, no podías entrar con visado de periodista y siempre tenías que estar un poco mirando a tus espaldas. Deportaron a 2 chicos, a periodistas, que estaban allí durante las protestas y nosotros al final siempre estábamos un poco escabulléndonos. Estábamos con la gente, casi siempre íbamos a los barrios y cuando bajaban pues a protestar estábamos con ellos precisamente por eso, ¿no? Dormíamos con la mochila preparada dentro del hotel, porque siempre pensábamos que al día siguiente, a la mañana, nos iban a despertar y nos iban a sacar del país, porque sí que mientras estábamos allí publicamos de manera internacional las imágenes de las protestas y de todo lo que estaba pasando, y sí que es cierto que, pues eso, teníamos un par de copias de seguridad del material y nos enviamos también por internet pues todos los archivos fundamentales pues para tenerlos en la nube por miedo, ¿no? Finalmente no nos pasó nada a nosotros, sí que hubo gente a la que pues eso, ¿no? deportaron del país, pero bueno, sí que al final estabas un poco siempre pendiente, ¿no? Porque sabes perfectamente que tienen un control muy duro del trabajo, ¿no? De los periodistas en Marruecos. Nosotros estamos convencidos de que al final, o sea, ellos sabían que estábamos ahí trabajando y cómo trabajábamos. Lo que pasa es que supongo que estratégicamente justo no les interesó. Eso nunca sabes muy bien a qué obedece, pero siempre estás expuesto a que te suceda, ¿no? Que como te puede llegar a suceder en Turquía o en otros países, que al final pues dependes un poco del criterio pues del censor de turno que te quiera dejar trabajar más o menos. Y ya, bueno, por último, quizá, tengo así varias historias, pero bueno, os voy a mostrar lo último que he hecho, que es con el tema de los refugiados perseguidos, ¿no? De la limpieza étnica que está sucediendo en Myanmar y la gente cómo llega a Bangladesh, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar, aquí el tipo de control o de falta de libertad de prensa que podríamos achacar sería el tema que también se ha comentado, que es el de la falta de interés, ¿no? Por este tipo de temáticas, ¿no? Hemos visto pues eso, el control policial, el control de los gobiernos y luego también está el tema de los medios de comunicación, ¿no? El tema de cuándo le dan importancia a una cosa u otra. Al final también es determinante, ¿no? Yo todo este tipo de temas al final los hago de manera también independiente. Pues te juegas tu tiempo, te juegas tu esfuerzo, te juegas tu dinero y tu equipo y haces una apuesta. Entonces, bien, la puedes distribuir, la puedes no distribuir, pero como comentaba el compañero, pues son temas en los que tú crees que merece la pena que se vean, que se cuenten y vas y lo haces, ¿no? Entonces, aquí el problema es ese, ¿no? Cómo sistemáticamente este tipo de historias es muy difícil, ¿no? El poder sacar un mínimo rendimiento económico para poder seguir contándolas, porque si al final una tras otra estás siempre perdiendo dinero y estás siempre haciendo un gran esfuerzo para poder contarlo, pues en algún momento, yo no sé, pues uno puede llegar a dejar, ¿no? de cubrirlo. Y claro, si los medios, que son, se supone, muchos medios, los que están apostando por los que no apuestan por este tipo de historias, no les dan cabida y no hay una posibilidad de hacerlo sostenible, pues al final este tipo de historias también se dejan de ver más, ¿no? Entonces, bueno, el tema aquí es ese, ¿no? El cómo este tipo de historias no suelen interesar, ¿no? Uno puede llegar a hacer un gran esfuerzo por estar allí, 15 días, un mes, el tiempo necesario para poder desarrollarlo, y luego al final no tiene cabida, ¿no? Eso al final es muy importante y engancho un poquito con lo que comentaba al principio. Los medios de comunicación al final son empresas periodísticas y como toda buena empresa, también, aparte de que tengan una línea política, al final es máximo beneficio con el menor coste. Y eso, bueno, pues se ve, ¿no? Entonces, nadie va, o a día de hoy yo no conozco a ningún medio en España que vaya a pagar el desarrollo de un reportaje como este, con los costes que supone el tener una persona allí para el impacto y los clics que le puede dar, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de historias al final pues tienen que ver la libertad de prensa, la libertad de expresión, al final tiene que ver también en manos de quienes están los medios, ¿no? Por eso también comentaba el tema de la necesidad, ¿no? De medios públicos independientes, realmente independientes, y el tema también de que se abre el abanico, ¿no? De que no solamente sean empresas, grandes empresas, las que puedan difundir material, ¿no? Porque quizá, no sé,
se podría dar cabida, ¿no?, a otro tipo de iniciativas, que ya las hay realmente, ¿no? No tienen suficiente impacto, pero sí que las hay, ¿no? Iniciativas que están intentando apostar por contar cosas de otra manera y darle más cabida a otro tipo de temática, pero que es muy complicado. Como siempre, la pata económica, ¿no? Bueno, mencionar que lógicamente aquí, la zona de Bangladesh, al final les interesa, ¿no?, que uno muestre este tipo de historias, porque han recibido en pocas semanas más de 500.000 de refugiados. Es un país que es uno de los más pobres de Asia y además recibe a cientos de miles de personas que son todavía más pobres, que no tienen absolutamente nada. Entonces se ven en una situación que les supera, no tienen apenas que comer y están en manos de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que al final están repartiendo la comida. Entonces les interesa que esto sea público. Lógicamente sí que hay imágenes de las aldeas quemadas, pero uno no va a ver imágenes de la represión y de las muertes, ¿no?, que se dan en Myanmar, ¿no? El ejército pues no va a permitir que haya cámaras pues grabando pues precisamente, ¿no?, ese tipo de prácticas, ¿no?, que hasta cierto punto niegan, ¿no? Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, son todo heridos. Este es un chico herido de bala ahí en la muñeca. Son todo, ¿no?, situaciones que quizá, pues bueno, no tendrían, no habría tanto material o no se haría si no hubiera también freelance, ¿no?, que van a estos lugares y al final, pues, apostando por estos temas para poder contar, ¿no?, las historias. Bueno, y con esto termino. Bien, tenemos espacio para un par de preguntas. No sé si alguien quiere dar el primer paso. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, sí. Quería preguntaros, bueno, como habéis trabajado en zona de conflicto, bueno, ¿cómo veis la participación de colegas periodistas en esas labores, ¿no? Es decir, entiendo que es una profesión dentro del ámbito del periodismo bastante masculinizada, ¿no? Es decir, puede haber digamos, una participación de las mujeres, una visión diferente de periodistas en zona de conflicto y una visión distinta de género que quizá, con todos los peligros que pueda conllevar el que una mujer periodista en zona de conflicto desarrolle su trabajo respecto a un varón. Esa es una cuestión. Y la segunda es una reflexión también en torno digamos, a los peligros, ¿no?, que supone ejercer el periodismo en diferentes territorios que habéis expuesto muy bien, pero incluso también dentro de la Unión Europea. El caso de Daphne Caruana, la periodista de Malta, ¿no?, bueno, que es un país dentro de la Unión Europea y que también ha sido asesinada por el ejercicio por el ejercicio de su profesión, del periodismo de investigación, y sacar a relucir pues las miserias, ¿no?, y ser el azote del gobierno, de la oposición, y sacar a relucir pues toda la trama de corrupción que envolvía al gobierno y a diferentes líderes políticos. Bueno, esa era un poco mi reflexión. Esa pregunta me la hacen bastante últimamente, la primera, la de las mujeres en conflicto. Yo no veo grandes diferencias. En determinados países las mujeres han tenido más facilidades o yo he visto en Checkpoint, por ejemplo, en Ucrania, donde cuando he ido con mujeres periodistas han tenido más facilidad pues por simpatía o determinados factores.
Físicamente creo que estamos igualmente preparados. En otros países sí que es verdad que enfrentan un riesgo extra, que es la violación. No hay igual el número en la realidad, hay menos mujeres que están cubriendo este tipo de conflictos, pero hay bastantes también, fotógrafas y reporteras. Y respecto, bueno, de hecho vimos con el tema, pues cuando fueron las protestas en Egipto, como varias mujeres recibieron abusos en la plaza. Pero respecto a la sensibilidad, hay más pillado. Yo no sé si una mujer tiene una diferente sensibilidad a la hora de cubrir un conflicto. Yo puedo hablar que, por ejemplo, desde que salí del secuestro, hay cosas que me erizan la piel o que tengo los nervios a flor de piel, sobre todo cuando he estado ahora haciendo temas de secuestros en Venezuela, secuestro express, pero he entrevistado a secuestradores que mientras los entrevistaba tenían secuestrados en las habitaciones y intenté incluso decirle que por qué no los soltaba. Ahora con los yazidíes en Irak se me saltaban las lágrimas. A mí me afecta, pero no sé si, por lo que he pasado y porque he salido diferente, pero no sé si quizás una mujer los asuntos de género le afecten de una manera especial. Yo creo que es prácticamente lo mismo. Pero no sé, la verdad que ahí me tendría que meter más en la piel de una mujer para saber lo que siente o si tiene una sensibilidad especial con temas de maltrato, de género. En Argentina, en muchos países, el tema de la trata de blancas y la explotación sexual, hay un feminicidio, como lo dicen allí, ni una menos, hay una campaña en Argentina, llama la atención porque pareciera el país más europeo de América Latina y que por ahí no tuviera los índices que tiene de violencia de género y de machismo y de maltrato. Y ahí he compartido con varias periodistas mujeres estas coberturas y sí es verdad que sí tengo un especial interés por sacar esto. Sí que es verdad que al frente de las ONGs y las casas de acogida en las que he estado, la mayoría son mujeres las que llevan el frente. Pero no sé si la mujer tiene una especial sensibilidad por esos temas, por lo que a ellos les toca. Puede ser, pero la verdad que no estoy seguro. Yo las veo muy iguales, o sea, yo lo veo de una manera, cuando digo una mujer, compañera, no sé si está pesando algo diferente, si le pesa más el chaleco que a mí, pienso que asume los mismos riesgos que yo, no veo muchas diferencias, pero por dentro no sé si a ella se le está moviendo algo diferente. Y luego la otra era... bueno, el caso de Malta, porque como estuve en Malta hace poco, me llamó mucho la atención porque fue a los pocos días de irme de Malta para las costas de Libia. Y me llamó la atención porque no solo ahí pasa también, bueno, en Italia han tenido varios periodistas y escritores que están perseguidos por las mafias. En Francia también ha ocurrido con las mafias de Marsella, etcétera. O sea que en Europa también, bueno, es que a Turquía ya no la considero europea, pero en Europa también hay, y en España también ha habido persecución. No sé si del punto de que haya llegado a desaparecer alguien, pero lo de Malta me llama mucho la atención. En Rusia ha pasado y en Ucrania pasa. Pero sí, en Europa también, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, simplemente una apreciación. Nos creemos realmente que conocemos lo que pasa en el resto del mundo, nos creemos en un mundo globalizado, pero a la vista de lo que contáis, conocemos muy poquito, una mínima parte, y mucho de lo que hacéis, no sé si se queda en los ordenadores, en vuestros discos duros. Hay muchas historias que no conocemos y no sabemos. Y luego me sorprende mucho también el hecho de que os jugáis la vida muchas veces cuando vais a los sitios, pero jugáis también el pan. ¿Cómo os financiáis? Porque si luego, lamentablemente el dinero está detrás de todo esto, para conocer estas historias al final tienen que ser rentables. Entonces,
¿cómo elegís los conflictos? ¿Por qué vais? ¿Realmente porque os llama muchísimo y lo hacéis realmente por las causas? ¿O tenéis alguien que os encarga este tipo de trabajos? ¿Cómo se hace un poco? Bueno, yo creo que al final es... bueno, el tema del riesgo, a mí también me gusta resaltar que no sé quién tiene más riesgo, ¿no? Si el minero que baja a la mina o el obrero que se sube no sé cuántas plantas en el andamio o un periodista. Al final son cosas que van con la profesión y que ciertamente, no sé muy bien por qué, siempre se resalta el tema de los periodistas, igual dentro de nuestro circuito, y yo creo que es una cosa que también hay que dejar, ¿no? Que hay que dejar de resaltar, ¿no? El tema de los peligros, bueno, hay que tratarlos como lo que son, ¿no? Peligros ciertos, el tema de los asesinatos, el tema de las presiones, de la violencia, pero bueno, tampoco de repente ponerlo por encima de lo que es. Y ahí tiene mucho que ver también el tema, pues ese, ¿no? Lo que tendría que haber sería que se pagaran bien los temas, ¿no? Con eso se solucionarían muchas cosas. Yo personalmente los temas los escojo por diferentes motivaciones. Algunas veces pesan más una y otras otra. Entonces, algunas cosas que puedo llegar a cubrir, pues lo hago desde una perspectiva. Siempre son temas interesantes, los que que me interesan, los que hago de manera independiente. O sea, son siempre temas que me interesan, pero en alguna ocasión puede primar más el que diga, bueno, le puedo dar salida, a esto le puedo dar salida, y a otras que diga, bueno, me da igual, sé que me lo voy a comer, o lo más seguro es que me lo coma, pero tiene sentido dentro del trabajo que estoy haciendo en los últimos años. Entonces, bueno, igual no ahora, dentro de un tiempo se verá, formará parte de un trabajo más amplio, no lo sé, ¿no? Pero son pequeñas apuestas que uno hace. Pero sí que es cierto que uno tiene que al final ir buscando un equilibrio, ¿no? Tienes que ir complementando. Yo personalmente sí que tengo hoy un doble perfil muy diferenciado. O sea, yo tengo mis coberturas diarias con medios de comunicación nacionales, hago de todo, hago política, hago sociedad, me puedo estar horas en la Audiencia Nacional esperando que entre o salga algún imputado, y luego hago otro tipo de temas bien desarrollados aquí en España, con el tema de los desahucios, el tema de las redadas o el tema de la crisis, ¿no? Que he estado cubriendo durante los últimos años, o bien fuera, ¿no? En diferentes países. Entonces, yo tengo me lo he organizado de esa manera, ¿no? Con un doble perfil, uno que es más buscando la parte económica, que es la parte de la actualidad y del día a día, y con encargos de la gente que te pide cosas, de medios de comunicación, revistas o incluso cosas de estudio. Yo hago fotografía de estudio, con flashes, etcétera, y luego los temas por los que uno apuesta, ¿no? Que ahí pues la parte económica pesa bastante menos. No, yo estoy prácticamente de acuerdo con Olmo. Yo, más que los riesgos, yo tiendo a pensar que nunca me va a pasar nada, y la verdad que no. Tomo precauciones como profesional en determinados países, pero me preocupan más los riesgos económicos, en ese caso. Cuando son coberturas, yo tengo también dos perfiles bien diferenciados, el del corresponsal, que se dedica a hacer pues la mayor del tiempo política, economía, que es de lo que el día a día, el daily life, y luego tengo este otro perfil de conflicto social y de guerra, ¿no? Que es, yo puedo ir a cubrir un asunto de política y a veces aprovechar que ese medio esté interesado por unas elecciones y que me va a pagar un billete por esas elecciones, o me va a pagar un billete y luego me puedo quedar en casa de un amigo, y de ahí decir, bueno, voy a cubrir las elecciones de Colombia, pero después me voy a ir a La Guajira, donde los guayús están muriendo de hambre. Y ahí hablo con fundaciones, cómo entro, y ahí sí pongo yo dinero y ahí arriesgo, y yo siempre intento buscar, si no ganar, por lo menos no perder, pues no pagar por ir a la guerra. Eso lo intento, que esto no se convierta al final en un hobby caro o elitista, que es hacia lo que vamos. Y ese es el riesgo y el reto que tenemos por delante. Así que fundamentalmente hoy por hoy lo que más me preocupa es que podamos seguir haciendo esto nosotros y generaciones venideras, porque hacer este tipo de coberturas es muy caro, porque manejas traductores, fixer, porque los choferes, los hoteles, los billetes de avión, en mi caso incluso a veces desde Buenos Aires. Y los medios a veces viven en unas burbujas en donde cuando te sientas y hablas con ellos, porque muchos de nuestros jefes y compañeros no han salido de las redacciones prácticamente, o hacen 1000 años, y ya no entienden cómo se maneja ahora el periodista freelance. Parece que viviéramos del aire, o no entienden o no son capaces de echar gastos.
Entonces, a veces te encuentras con un muro de gente que no entiende a qué te estás enfrentando y son supuestamente los que deberían de comprarte la información y pagar por ella. Y hoy por hoy lo que más me preocupa es eso, el tener el dinero suficiente para poder seguir haciendo esto, más que los riesgos físicos. Ángel, te quería pedir una reflexión desde la ética periodística y desde tu opinión sobre cómo consideras que entra dentro de unos parámetros de ética periodística abordar un trabajo donde tú te conviertes en protagonista por tu propia experiencia. Es decir, después de esto horrible que te ha sucedido, y al ser periodista entiendo que es lógica hacerse la pregunta de ¿he de escribir sobre ello y convertirme en el protagonista de un reportaje o de un libro sobre la experiencia de un secuestro? ¿Y qué contestas tú a esa pregunta? Si está dentro de la ética, si lo consideras responsable, abordable o no. Bueno, yo cuando salí del secuestro me enfrenté a un panorama que no pensaba que es el que uno se vuelve centro de la atención, cuando los protagonistas son los sirios, que siguen allí sufriendo las consecuencias de una guerra devastadora. Yo además tengo un perfil, y me gustaría dejar de ser cínico e hipócrita. Yo hago estas cosas por diferentes motivos. Yo estudié filosofía también, me acuerdo mucho de Kant cuando decía esto, que yo no soy un altruista, o sea, yo lo hago también porque disfruto este tipo de cosas. Yo soy feliz haciéndolas, ¿vale? Y también tengo mi vena de narciso y mi egocentrismo. Y además, también más los que hacemos. Yo hago todo, como muchos compañeros, medio foto, porque le tengo demasiado respeto a la fotografía, porque soy acompañado de fotógrafos, pero me grabo, tal. Y los que tenemos un perfil de tele somos aún más narcisos. Probablemente los fotógrafos que están siempre detrás, yo cuando voy con compañeros me dicen, mira, ya estás haciendo ahí el payaso delante de la cámara, porque nos tenemos que poner y porque las teles también nos piden que salgamos contando, y porque a veces la tele lo que quiere es que aparezca su reportero en mitad de la noticia o del tiro, porque si no eso le llega de agencias y no le aporta nada, o que salgas con el cubilete de la tele. Entonces, esa pregunta es compleja. Yo sí que creo, a mí me criticaron mucho cuando salí por dar entrevistas, en donde era y conferencias, donde era muy respetuoso, no contaba grandes detalles, y aprovechaba para denunciar dos cosas. La situación que ellos viven allí, poner a Siria sobre la mesa, porque el interés era tu historia, pero tu historia dabas pinceladas y volvías a hablar de ese conflicto y de otros muchos que estaban ocurriendo, y la otra era la precariedad laboral, que es una denuncia que llevo por encima. A mí me parece plausible escribir un libro de tu historia. Es más, a mí no me gustaría escribir un libro solo de eso, pero sí, mira, me gustaría hacer un cómic, fíjate, donde pueda contar eso y lo que ocurre. Y no me rasgaría las vestiduras por contar mi historia. De hecho, a veces lo pienso, y lo han hecho prácticamente todos los compañeros que han estado secuestrados, de una manera o de otra, en crónicas o en libros, o en artículos, o en documentales. Me parece que es una historia que merece la pena contar, pero siempre que uno tenga muy en cuenta que lo importante es lo que está ocurriendo allí. O sea, que los protagonistas son las personas que se quedan allí mientras nosotros ya estamos aquí comiendo jamón de pata negra y pensando cómo volver, pero ellos siguen allí. Entonces, siempre y cuando no se pierda el norte de quiénes son los protagonistas, no me parece mal que alguien quiera contar su historia, porque al final la ha sufrido y es su historia. Y no me parece mal, siempre que se haga con respeto, sin morbo, y que no se olvide quiénes son los protagonistas. Pues no. Pues
Pues bueno, muchas gracias a los dos por sus testimonios. Ha sido bastante enriquecedor. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Y creo que podemos dar por clausurado las jornadas de hoy, de verdad. Muchas gracias.